¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. Huelga de médicos otra vez. Y lo que reclaman resulta, por decirlo menos, sorprendente, ¿no es cierto? Porque ellos están reclamando sueldo por onomástico, o sea, por sus cumpleaños. Sueldo por fiestas patrias, por Navidad, por Año Nuevo, el cierre del pliego, además de los ya establecidos. Usted como paciente, ¿cree que el nivel de atención de los médicos justifica los aumentos que están exigiendo? Que ahorita estaba conversando con un par de personas que me dicen que estaban en emergencia y que esta persona que fue a atenderse estaba a punto de desmayarse y que sin embargo en emergencias la cola era inmensa, no la atendían. Ese es el nivel de atención en los hospitales públicos. Por eso es la pregunta que está ya en el Twitter. Respóndanos a @tv_más, @vertijamela, @más que noticias. Nos interesa saber qué opinan. Vamos a dar lectura a sus respuestas como siempre más adelante en el programa. Vamos a ver ahora los titulares. De manera parcial se acata en Lima la huelga de médicos del Ministerio de Salud y E-Salud. En provincias como Arequipa, Cusco y Chiclayo la medida se acata en su totalidad. La ministra de Salud dijo que la huelga de médicos no tiene sustento. En ATV Más advirtió que los profesionales que pretenden desconocer acuerdos con un nuevo pliego de reclamos. Continúan las largas colas de los litigantes en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima para ser atendidos. El horario de atención se amplió hasta las 6:45 de la tarde. Los integrantes de movimientos religiosos llevaron al Congreso planillones de firma en rechazo a la unión civil entre personas del mismo sexo. El Congreso decidirá hoy si el proyecto de ley universitaria se debate en el pleno del próximo jueves. El congresista Daniel Mora aseguró que cuenta con los votos suficientes. El congresista Sergio Tejada no descartó que Gana Perú realice alianzas con Fuerza Social y Perú Posible para las elecciones municipales y regionales de octubre. Desde esta mañana, los médicos del Ministerio de Salud y del Seguro Social acatan una huelga indefinida exigiendo mejores condiciones salariales y laborales. Reporteros de ATV+ realizaron un recorrido en diversos hospitales y comprobaron que la atención en el Hospital del Niño es parcial. Los menores solo son atendidos en el área de emergencia debido a que los demás servicios no tienen personal a cargo. Similar panorama se registra en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. Los pacientes expresan, claro, su malestar debido a que con meses de anticipación han separado una cita. Mientras tanto, en el servicio, en los hospitales Loaiza, San Bartolomé, Hipólito Unanue y Sergio Bernales, todo se desarrolla con normalidad. Y en provincias, la huelga nacional de médicos se acata en su totalidad. La atención en los diversos hospitales es restringida, solo se atiende en la unidad de cuidados intensivos y de emergencia. Corresponsales de ATV Más informaron que en Arequipa no hay servicio en los consultorios externos. Se estima que un total de 200.000 pacientes no han sido atendidos. Los trabajadores administrativos del MINSA decidirán en las próximas horas si se suman a la medida de protesta. En Chiclayo el panorama es similar. Varias personas incluso desconocían sobre la huelga convocada. En la zona, los médicos del MINSA y de Salud se preparan para marchas por las principales calles, mientras que en Tarapoto el 89% del personal médico ha paralizado su atención en los diferentes hospitales, mientras que en el Cusco los pobladores que llegaron para ser atendidos tuvieron que retornar a sus casas debido a la falta de atención. Esta mañana la ministra de Salud, Midori de Javich, dijo que la huelga nacional de médicos no tiene sustento. En entrevista con ATV Más advirtió que los profesionales pretenden desconocer los acuerdos firmados en agosto del año pasado al presentar un nuevo pliego de reclamos. En agosto del año pasado se firmó un acta con la federación, de lo cual todos los puntos se han venido cumpliendo. Hemos transferido hace poco el dinero que asciende a 770 millones a todas las regiones para asegurar el pago de todas estas bonificaciones durante el año. Y nos ha sorprendido mucho que la federación quiera desconocer un acta tan reciente y reemplazarla por otra. Han planteado un nuevo pliego. Es decir, la protesta no es porque quieran que se cumpla el acta, sino al contrario quieren otro pliego, con otras demandas, con otra escala, con otras bonificaciones, como hemos escuchado, por escolaridad, por onomástico, en fin. Esto es absolutamente inviable.
El acta que hemos firmado en agosto nos cuesta al país, es decir, a cada uno de nosotros, ciudadanos que pagamos impuestos, 770 millones de soles. Nunca en la historia del Ministerio de Salud, en un solo año, se ha incorporado 770 millones de soles para aumentos salariales. En otro momento, la ministra de Salud reiteró que se descontará a los médicos que no acudan a trabajar. Indicó que el Ministerio de Salud es el único ente encargado de atender los reclamos y no el jefe del gabinete, René Cornejo. El año pasado se han hecho descuentos. Después de muchas negociaciones, los médicos nos pidieron que esos descuentos fueran fraccionados. Este año van a haber descuentos y no va a haber ningún fraccionamiento. ¿Y qué otras sanciones para los médicos huelguistas? Y las sanciones que corresponden según ley. ¿Se ha declarado la medida ley. Improcedente e ilegal? Absolutamente. Las medidas según ley. Ni más de lo que dice la ley, ni menos de lo que dice la ley. Ellos quieren dialogar bajo presión. O sea, yo estoy absolutamente abierta y todo mi staff, todo mi personal a continuar el diálogo, pero no podemos estar bajo presión de huelgas. El Ministerio de Salud es el ente encargado de estas negociaciones, es el Ejecutivo, no se trata de personas, se trata de roles institucionales. Cuando ellos tengan una propuesta razonable, yo estoy segura que vamos a poder llegar a un acuerdo. En el interín, las puertas están abiertas. La ministra de Salud informó además que se ha puesto a disposición de los pacientes los hospitales del CISOL. En ATV más adelantó que, de ser necesario, se contratará a médicos para la atención en los centros de salud. Volver a reiterar lo que he venido diciendo toda esta mañana y desde el día de ayer, la necesidad de que esta medida de fuerza se deponga. No puede ser posible que se ponga en riesgo la vida de las personas. Ustedes han pasado efectivamente escenas de diferentes partes del país. Sabemos que en Lima hay atención normal en algunos de nuestros hospitales, felizmente, en Loaiza, entre ellos, por ejemplo, está atendiendo normalmente. Estamos también poniendo a disposición del público todos los hospitales de CISOL, 27 hospitales de CISOL, para que puedan acudir directamente, sin ningún trámite previo, solo con su libreta electoral. Estamos en proceso de una convocatoria para contratar médicos en caso de que hubiese efectivamente un colapso mayor y asumir directamente la atención con nuevos médicos contratados. El presidente de la Federación Médica, Jesús Bonilla, afirmó que la huelga es acatada en un 80% en Lima. En comunicación con ATV+, aseguró que solo levantarán su medida de fuerza si es que se conforman mesas de negociaciones en el menor tiempo posible. De amortiguamiento frente a la demanda, a las emergencias, los cuidados intensivos y los ambientes de hospitalización. Y en el curso de los próximos días estaremos instalando las carpas de atención que ha sido parte de la directiva de la Federación Médica Peruana para poder establecer un mecanismo de amortiguamiento frente a la demanda que obviamente con naturalidad se incrementa durante los días de huelga, ¿no? ¿Cuántos médicos están paralizando ustedes? Bueno, son alrededor de 20.000 médicos del Ministerio de Salud, de los intersectores, ¿no? Tenemos alrededor de 10.000 médicos de la Seguridad Social y también se están plegando a esta huelga 90.000 trabajadores afiliados a la FENUTSA, ¿no? Entonces es todo un gran sector que obviamente pide un giro en el tema de la política de salud, que creemos que en estos momentos es una política errada, porque lo que está haciendo fundamentalmente es perjudicar a los pacientes y obviamente también perjudicar a sus trabajadores. 12:09, nos vamos al Congreso de la República en vivo. Se presenta el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza. Acaba de estar en la Comisión de Presupuesto y está haciendo declaraciones a la prensa. Vamos a escuchar. Hemos exhibido los avances que ha tenido el Poder Judicial, pese a la huelga que acaba de cerrarse. No se olviden ustedes que los jueces han seguido trabajando internamente y resolviendo sentencias que tienen que ser notificadas en estos días que se han abierto. Y con respecto a estos días posteriores a la huelga, se ha producido un gran embalse de documentos y que hemos tomado las medidas de ampliar los horarios y trabajar incluso los sábados para suplir embalse o esta acumulación de peticiones de parte del público. Esperamos en 2 días más tener resuelto el problema y normalizar la atención.
No obstante ello, se han producido pérdidas, por supuesto, se han detenido expedientes, hay un daño que no podemos recuperar, el tiempo perdido y los gastos ocasionados. El presupuesto, volviendo al tema que me ha traído acá al Congreso, el presupuesto ha sido escuchado por los señores congresistas. Hemos pedido que se considere el nuevo Código Penal, el nuevo modelo de Código Penal para Lima, porque Lima no tiene el nuevo modelo penal, que ha logrado bajar de 44 meses en que se dictaba una sentencia condenatoria o absolutoria a 7 meses. Se ha bajado el tiempo en que es dictada la resolución por parte de los jueces. Dicho esto, señores, quedo a disposición de sus preguntas. En soles, dice usted. Más o menos 250 millones de soles se ha perdido en esta huelga. Por si acaso, el incremento de los trabajadores era 124 millones, significaba en todo el año. Doctor, bueno, sí, estamos en vivo para TV+, doctor. Usted ha mencionado que en 2 días se espera que se solucione o se normalice la atención, pero exactamente ¿cuándo cree usted que trabajando los sábados y las horas extras se pueda llegar a una normalidad en la atención a los litigantes? Bueno, yo me refiero a lo de las colas, pero hay una cuestión que quiero comunicar a la prensa. Nosotros no podemos aceptar que el litigante, el ciudadano, recorra 1h30 o 2 horas para llegar al centro de Lima y luego hacer cola para entrar, luego hacer cola en la mesa de parte, luego hacer cola en el ascensor y luego hacer cola esperando hablar con el juez. Entonces, nosotros estamos dentro del plan de trabajo de mi gestión, es descentralizar la atención de la justicia. Es decir, todas las zonas pobladas de Lima van a tener su distrito judicial sin ningún costo adicional por los mismos jueces, sino que se van a repartir de manera racionalizada. De este modo, por ejemplo, estamos abriendo Lima Oeste, que tiene una subsede en Ate, otra subsede en San Juan de Miraflores y otra subsede para atender Huaycán, atender Huachipa, Santa Clara, hasta Chaclacayo. Entonces, este es parte del trabajo y esto va a ocurrir con otras zonas pobladas de Lima, Ventanilla, Ancón, la zona de sur, Chorrillos, Barranco, hacia el sur, en fin, eso ya es, en cualquier momento estamos anunciándolo. La cuestión es que Lima, como en otros países y capitales grandes, porque tenemos cerca de 10 millones de habitantes, tiene que estar redistribuido y no en una sola corte que tiene que venir al centro de Lima, perder tanto tiempo y eso genera pues pérdida de tiempo no solamente para los jueces, sino también para el público. Hay que acercar la justicia a la población. Tenemos en Lima Este, por ejemplo, estamos atendiendo, se atenderá a 2.700 personas, 2.700 personas en Lima Oeste. Acá están las 3 subsedes de la nueva Lima. Entonces, y esto lo demostramos con hechos. Ahora Lima Sur, por ejemplo, ya tiene un distrito judicial, que es el cono cono sur está visto por Lima Sur. El cono norte, antiguamente llamado cono norte, ahora es Lima Norte. Ahora tenemos Lima Oeste y se va a ir dividiendo, como ocurre en países grandes y en capitales grandes, como por ejemplo en París, está dividido en distritos judiciales. Gracias. Se le pregunta...
por la ley Servir. Ese punto no ha variado un ápice. Es decir, la ley Servir, que es buena para la administración pública, tiene una serie de inconvenientes si se pretende aplicar al Poder Judicial, porque constitucionalmente, como en todos los países del mundo, el Poder Judicial tiene su propia ley que con las mismas exigencias tiene que ser autónomo en cuanto a su gobernabilidad y a sus órganos de control. Yo no digo que se mantenga el statu quo, no. Nosotros tenemos que tener una carrera judicial, porque los empleados antiguamente eran externos. Quizás ustedes no lo sepan, pero hace poco más de 20 años no habían empleados en el Poder Judicial, había muy pocos, porque todos eran secretarios de juzgado que eran autónomos y cada uno trabajaba aparte. Todas estas personas ahora forman parte del Poder Judicial y en consecuencia tienen que tener una carrera. En cualquier país, quien ingresa al Poder Judicial puede hacer una carrera sin necesidad de ser juez necesariamente. Bueno, en el Congreso tenemos en primer lugar una propuesta sustentada por la comisión respectiva para que sea agendada sobre la ley sobre excluir al Poder Judicial, y una propuesta que se ha hecho llegar a las comisiones de carrera judicial con exigencias de meritocracia, de competitividad, a efectos de que no se crea que este es un lugar que se viene a no hacer nada. No, acá tiene que haber una carrera exigente para poder prestar un servicio de calidad. Esa es la propuesta del Poder Judicial. No eximirnos de controles, de ninguna manera, sino establecer una carrera judicial, pero que permita que el Poder Judicial sea autónomo. Es el que mayores razones tiene de autonomía, porque sin autonomía no hay jueces. Esa es la cuestión. Muchas gracias, señores. Buenos días. Muy bien. Alerta más porque hoy es día de paralización. Lamentablemente los médicos de salud y del Ministerio de Salud han decidido paralizar y la cosa está lejos de calmarse. En el Hospital Loaiza tenemos imágenes en vivo, ya las están viendo, está nuestro compañero Javier Minaya. Javier, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pamela. Acá en las afueras del Hospital Arzobispo Loaiza vienen protestando los trabajadores de FENUTSA. Es una huelga, en realidad, que es conocido por todos, principalmente por los médicos, tanto de salud, de las Fuerzas Armadas, policiales y del MINSA. Sin embargo, a ellos se le han unido los trabajadores asistenciales y administrativos del sector salud. Eso es lo que viene ocurriendo, como se viene observando. Ellos están protestando, están con bombos, están gritando. La presencia de los trabajadores de FENUTSA es considerable y nosotros hemos conversado con el doctor Jesús Bonilla, quien es el presidente de la Federación Médica, y en algunos momentos más él va a salir para conversar con nosotros acá, porque hace tan solo unos minutos ellos han llegado por otra puerta, por la puerta de emergencia, y han ingresado al Hospital Arzobispo Loaiza y saldrán por la puerta que tenemos enfrente. Yo estaría regresando en unos momentos más con las apreciaciones del doctor Bonilla. A ver, un ratito me indican de que está saliendo por acá el doctor Bonilla. Sí, aquí está el doctor Bonilla, llegó, vamos a salir con él. Entonces, mientras eso ocurre, nosotros continuamos aquí en los estudios y está haciendo declaraciones. La represión indiscriminada que se ¿Nos quedamos con las declaraciones? En contra de los médicos y los trabajadores, porque se nos ha puesto los escudos, las varas, y también los carros rompen manifestaciones en una manifestación pacífica que los médicos del Perú y los trabajadores hemos estado realizando por las calles de Lima. ¿Ustedes querían desmentir algún punto de los requerimientos que ustedes están pidiendo al MINSA, que es
por el concepto de pago por onomástico. ¿Usted quería aclarar ese punto? Bueno, ¿o es verdad que están pidiendo? Bueno, la verdad que es lamentable que se persista en una mentira que nosotros ya lo hemos desmentido en algunas ocasiones. Si bien es cierto, eso existe, es un compromiso que se había firmado en el 2007 con el doctor Oscar Ugarte Ubillús, en el cual se reconocía 4 sueldos adicionales a todos los trabajadores médicos. Por lo tanto, nosotros creo que pretender reducir la demanda de los médicos a ese punto es absolutamente... No es cierto, no es cierto, eso es absolutamente falso. Ese ha sido un error tipográfico que se ha corregido inmediatamente y no es así. Lo que se está pidiendo desde hace casi una década son los 4 sueldos que reciben los trabajadores de la 728 y en diferentes instituciones inclusive se reciben 17 o 18 sueldos al año. Los médicos y los trabajadores del Ministerio de Salud reciben 12 sueldos y bonificaciones de 250 o 300 soles por diferentes conceptos. Me quieren hacer una pregunta, sí, Carla, te escucho. Bueno, doctor. Bueno, Pamela, pues el doctor está con otro medio ahorita, pero ahorita estamos en medio de las protestas que vienen en realidad. Sí, Pamela. Tranquilo, está bien. Hemos entendido la idea central de esta marcha, los 4 sueldos extra, que es un error tipográfico, este pedido de sueldo por onomástico o cumpleaños. En fin, nosotros te dejamos ahí para que sigas cubriendo la información y seguramente más adelante regresamos contigo. Pero a nuestros televidentes a esta hora de la tarde les reiteramos nuestra pregunta. Dicen que no, por onomástico no, que ellos reciben 12 sueldos más un par de bonificaciones y que ellos quieren 4 sueldos más. Y la ministra de Salud ha dicho, eso no estaba en el pliego de reclamos original que ya se ha venido resolviendo. Con esta nueva marcha lo que piden es nueva mesa de negociaciones para plantear estos nuevos reclamos que no estaban en el pliego original. Entonces la pregunta que les planteamos nosotros a ustedes es si usted cree que el nivel de atención que recibe, si usted se atiende en los hospitales públicos, justifican los aumentos que los médicos están pidiendo. Escríbanos a @atv_más, @vertispamela y @masquenoticias. Leeremos más adelante sus respuestas. Son las 12:22 y vamos a hablar de temas electorales, porque como saben, en octubre elegiremos nuevo alcalde y autoridades regionales. Y Salvador Heresi, alcalde de San Miguel, estuvo hace unas semanas acá en Más que Noticias y nos contaba que iba a la alcaldía de Lima, efectivamente como candidato, pero por el partido de Pedro Pablo Kuczynski, pero parece que ha habido un golpe de timón y iría con otra agrupación para hablar de ese tema. Está precisamente aquí el señor Heresi. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, un placer conversar contigo. ¿Qué ha pasado desde la última conversación que tuvimos para que desista de ir con la agrupación de Pedro Pablo Kuczynski y ahora con la del señor Rayardo? No hay un desistimiento de ir con el partido Perú Más. Yo soy secretario general del partido Perú Más que lidera Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros somos un partido en vías de inscripción y la inscripción todavía no la hemos logrado. Lo más probable es que la inscripción de Perú Más salga en el mes de julio, con lo cual hemos tenido que, dentro del marco además de lo que era nuestra propuesta, porque recordarás en la oportunidad que conversamos, hablábamos de que lograra la inscripción Perú Más o no la lograra, la idea era procurar una sumatoria de fuerzas para darle a Lima una propuesta amplia de convocatoria de todos los sectores que quieren un cambio real en la ciudad de Lima. Y dentro de ese marco lo que hay un acuerdo político, mismo Pedro Pablo ha estado en las reuniones que hemos estado trabajando con diversas organizaciones políticas, así que es un acuerdo político para ir, digamos, con una organización política, no es una candidatura que no está coordinada. No le está sacando la vuelta no a PPK. Está autorizada por el partido, digamos licenciada por el partido, que está en vías de inscripción, y en los próximos días daremos ya un perfil un poco más claro de cómo es este acuerdo político que esperamos anunciar en los próximos días, de lo que va a significar la alianza política que vamos a realizar para la candidatura a las alcaldías de Lima. Entonces, no se trata de que dejo Perú Más y me voy con Perú Patria Segura, sino que irían en una alianza ambos partidos. Además, Perú Patria Segura, que es el partido del señor Rayardo, ¿ya está inscrito o está en proceso de inscripción? No, es un partido inscrito. Tiene la inscripción. No hay de ninguna manera de mi parte un abandono del barco, para el contrario, estoy trabajando intensamente en el tema de la inscripción de Perú Más, que esperamos lograr en el mes de julio, y bueno, tener una nueva organización política
que si bien es cierto, no va a estar lista para estos procesos electorales municipales y regionales, sí va a estar, digamos, en la línea de lucha para lo que va a significar la candidatura presidencial. Entonces no sería una alianza, iría con Perú Patria Segura de Renzo Reyardo y con el apoyo de los Pepe Causas. Más o menos así, pero yo todavía no puedo adelantar los términos del acuerdo porque es un tema en el que todavía estamos trabajando, pero definitivamente todo lo que se está trabajando es un tema concertado, con conocimiento y participación, además de PPK como líder de Perú Más, así que está todo trabajándose dentro de los mejores términos. Ahora, ¿cuándo empezaron las conversaciones con Renzo Reyardo? Bueno, son conversaciones que se han realizado con diferentes organizaciones políticas porque el objetivo es lograr darle a Lima una propuesta que sume no solamente los esfuerzos de partidos políticos tradicionales, nuevos, sino también de movimientos regionales, de organizaciones vecinales, de fuerzas vivas de la sociedad, para construir una gran opción que le dé a Lima una propuesta de transformación real y profunda de su realidad. Lima es una ciudad que vive en la calamidad, en el caos, en el estrés y necesita realmente un cambio, una transformación profunda y para eso necesitamos convocar a los mejores ciudadanos y a los ciudadanos que están realmente del lado de quienes creen que Lima puede ser una ciudad mucho mejor de la que es. Por eso la pregunta era, ¿cuándo lo invitó? ¿Cómo empezaron las conversaciones? ¿Qué lo convenció de que ir con Perú Patria Segura es una alternativa viable y que le pueda hacer frente eventualmente al señor Castañeda? Ahora, todavía... Y hasta Philip Butters, que está deshojando a Margarita. Bueno, en realidad estamos en un trabajo de definiciones, todavía no hay un anuncio oficial, pero lo importante es de que estamos, digamos, por ejemplo, con el tema de las conversaciones que se han desarrollado con el partido Perú Seguro de Renzo Reyardo, hay un trabajo importante que ha realizado el congresista Reyardo en estos últimos años a partir de una vivencia personal que tuvo, que fue el intento de asesinato de su menor hija y de un compromiso por el trabajo por la seguridad ciudadana. Alto al Crimen, que es la asociación que él preside, tiene una serie de programas importantes de alta tecnología, de punta para el tema de la seguridad ciudadana. Consideramos que en Lima es muy importante dotar a los ciudadanos de la capital de tecnología de punta, por ejemplo, para la recuperación de espacios públicos. Esos espacios públicos donde a la gente le roban, la asaltan, la violan, atentan contra su integridad, se recuperan a través del uso de tecnología de punta, de botones de pánico, del uso de los smartphones, de los teléfonos, de cámaras de video. Es decir, hay toda una propuesta interesante que Alto del Crimen tiene, todo un bagaje de propuestas para el tema de seguridad ciudadana que encajan perfectamente dentro de lo que es nuestra visión y nuestra preocupación de liderar realmente un tema por la lucha contra la inseguridad en la ciudad de Lima. ¿Siente que Renzo Reyardo ya terminó de desmarcarse suficientemente del fujimorismo? Bueno, ese es un tema Eso viene con una carga política, o sea, positiva, pero también negativa, y es una mochila que, por ejemplo, Keiko, la eventual candidata a la presidencia, todavía carga y se le achaca, ¿no? Yo considero que en todos los grupos políticos, sea el fujimorismo, el aprismo, y cada movimiento político que ha ido, digamos, desarrollándose, hay personas que han desarrollado actividades y acciones positivas y actividades que no lo han sido. Entonces, definitivamente creo que en el caso de Renzo Reyardo ha habido un desmarque de todos los aspectos negativos que han significado esta propuesta y por supuesto de relevar y no renunciar, porque él no lo ha hecho, a todos los aspectos positivos que significó una etapa de nuestra vida republicana que también significó aspectos positivos como el tema de la lucha contra el terrorismo, como el tema de la estabilización económica, que son aspectos que son importantes de reconocer. Por cierto, todos tomamos y marcamos distancia con respecto a lo que significó la corrupción, que de ninguna manera nosotros podemos pues alentar y rechazamos rotundamente y estamos completamente en contra. Además, Renzo Reyardo es una figura joven de la política de nuestro país, que creo que en los últimos años en el Congreso ha tenido una participación importante, sobre todo en un tema en el que no muchos congresistas se ocupan. El principal problema ya nacional en este momento para el país es la seguridad ciudadana. Y es uno de los pocos congresistas, si no el único, que ha trabajado realmente en serio por la seguridad ciudadana.
¿Cuándo finalmente tendremos ya, digamos, la decisión final? En los próximos días hay que preparar primero acuerdos, porque tiene que haber, lógicamente, una propuesta política para la ciudad de Lima. En segundo lugar, hay que construir lo que van a significar las candidaturas distritales, evaluar candidaturas. Es un frente amplio. La idea de ir con una alianza es también de convocar a vecinos notables que tengan representatividad, condiciones morales, capacidad de gestión, para ofrecerle a Lima una buena plataforma de gestión municipal. Hemos estado hablando de seguridad ciudadana y acaba de ocurrir un evento. Tenemos una alerta más. Vamos a escuchar con Nelly Tejada. ¿Estamos listos? 12:30. Nelly, tenemos un mapa en pantalla. Cuéntanos dónde estás y qué es lo que ha ocurrido. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos a la altura de la cuadra 5 de la Avenida Patriotas, esto es en San Miguel, donde se han detenido vecinos, increíblemente vecinos, han colaborado para atrapar a un delincuente de nombre José Luis Ardiles Helguera. Este sujeto intentó robar en un condominio familiar que estaba a la venta, simulando ser un comprador. Hubo un forcejeo, y la información que tenemos, aparentemente un forcejeo entre el propietario, todo esto en el 5º piso, y el delincuente, producto por el cual el propietario quedó mal herido en la pierna izquierda, se encuentra en estos momentos en el hospital. Carrión, al momento de huir ante la desesperación por los gritos del propietario de nombre Carlos Christopher Seckler, los vecinos han reaccionado y han perseguido a este delincuente, atrapándolo a solo 2 cuadras, Pamela, del lugar. Nelly, la víctima, la persona que ha resultado herida, digamos, ¿este delincuente estaba armado? ¿Es producto de qué es herida? Armado. El delincuente estaba armado, ingresó como propietario a este condominio de 5 pisos, haciéndose pasar como un comprador, le abrieron la puerta del edificio. Una vez en el 5º piso hubo un forcejeo con el propietario. Hubo una balacera, un disparo. Uno de estos disparos aparentemente le dio en la pierna izquierda, un orificio de entrada y salida al dueño de nombre Carlos Christopher Fialer. Ante los gritos del sujeto, los vecinos han ayudado. El hombre, por la versión que nos cuentan algunos testigos, ha tenido que brincar, no saben cómo, brincar de la cochera para salir a la calle huyendo, y a pesar de eso lo han perseguido con palos, con fierros, obreros incluso de una construcción cercana, y lo han atrapado a 2 cuadras. Es realmente increíble lo que ha pasado esto en horas de la mañana aquí en el distrito de San Miguel, en una urbanización, Pamela, muy tranquila, un ambiente muy familiar, hay casas, hay seguridad particular. Sin embargo, estos episodios nos puede dar a cualquiera, nos puede tocar a cualquiera. Muy bien, Nelly, muchísimas gracias por lo descriptivo del reporte. Justamente estamos con el alcalde de San Miguel aquí para conversar del tema. Nelly, muchísimas gracias. Esto lo que revela es la impunidad que sienten los delincuentes con la que pueden actuar, ¿no es cierto? Y rescatar la valentía de los vecinos, de a pesar de que sabían que estaba armado, igual fueron tras él. O sea, pudieron haber sido más y no solamente una persona que herida de bala en la pierna, esperemos que esté bien y deben estar atendiéndola, pero... Acá hay 2 temas a relevar. Primero, la participación valiente de los ciudadanos, el sentimiento de solidaridad que refleja que cada día la gente es más consciente que la tarea por la seguridad es una tarea de todos. Ahora, los vecinos han corrido un riesgo, lógicamente, con un delincuente armado. Yo creo que ahora que este delincuente ha sido capturado y llevado a la comisaría, la policía tiene que hacer un atestado primero, el fiscal tiene que acusar al delincuente y el juez meterlo en la cárcel. Porque si este delincuente es pasado por agua tibia en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, dentro de 24 horas lo vamos a volver en el mismo lugar. Entonces ese es un gran problema de la seguridad ciudadana en general, en todo Lima y en todo el Perú, que significa e implica el llamado de líderes que realmente asuman el seguimiento del delito. Porque todos los días hablamos de cámaras de video, de delincuentes que son capturados, pero no hay un seguimiento del delincuente que es atrapado. Entonces ahí es necesario hacer un seguimiento a través de un órgano que se tiene que crear en todos los municipios distritales, que se debe denominar el órgano de control de impunidad, para que sea con la participación del vecindario podamos hacer un seguimiento del delincuente atrapado
y después cómo ha terminado. Si termina en la cárcel, habremos logrado el objetivo. Si no termina en la cárcel, este órgano de impunidad puede notificar a los organismos como el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, al alcalde, para que el alcalde ponga en conocimiento de la policía, del Ministerio Público y de los jueces y del Poder Judicial, de los malos jueces, los malos fiscales que no están actuando dentro del tema de la seguridad ciudadana. Siento que en el tema de seguridad ciudadana estamos desbordados, uno por la delincuencia que actúa de esta manera y por la corrupción en todos los niveles, tristemente, porque este delincuente se termina frente a un fiscal, que es lo que debe ocurrir, como he dicho, se va a encontrar un abogado que va a encontrar la leguleyada para hacer que no termine tras las rejas, lamentablemente. O mira, con algún fiscal blandengue o un juez blandengue que haga de la vista gorda y le dé la libertad, ya sabemos por qué razón. Justo ayer, Pamela, yo en la noche me puse a revisar todos los debates municipales desde la época de Yoshiyama contra Alberto Andrade. Y todos los candidatos a las alcaldías metropolitanas han estado ofreciendo el tema de la seguridad ciudadana, inclusive en los discursos proponiendo cosas que escapan de los fueros del alcalde. Creo que ha llegado la oportunidad, luego de 5 procesos electorales municipales, decir en esta campaña, creo que lo debemos decir y creo que va a ser por primera vez, que la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del gobierno central y del presidente de la República, que los alcaldes podemos contribuir a la seguridad ciudadana y que en nuestro caso debemos trabajar para generar más espacios públicos seguros, para dotar estos espacios seguros en los que el ciudadano pueda transitar con libertad, con alegría, con sus familias. Pero si no hay una política de Estado, si seguimos permitiendo desde la Alcaldía de Lima que el gobierno central de turno, los últimos 3 gobiernos han designado a diferentes ministros del Interior, cada uno peor que el otro, no ha habido un seguimiento de una política de Estado y en vez de mejorar la situación, esta ha empeorado. Entonces, Lima necesita no solamente que el alcalde trabaje por la seguridad ciudadana, sino que salga en defensa de sus ciudadanos para que el gobierno central haga las cosas correctamente. Ahora, el congresista Reyardo ha lanzado esta sugerencia, este pedido, que ha resultado polémico, que las Fuerzas Armadas salgan, no en todo el Perú, pero en determinadas ciudades, Lima, Trujillo, Tumbes, Ayacucho, donde se considera ya en estado de emergencia el tema de seguridad ciudadana para ayudar en el tema. Sí. Es polémica la Sí, sugerencia. Es polémica, pero a mí me parece que es necesario ver como una medida excepcional y como una medida complementaria ante la falencia de policías en las calles. Por ejemplo, el único distrito de Lima que tiene un policía por cada 250 personas es San Isidro. San Martín de Porres, que es el segundo distrito más poblado de Lima, tiene un policía para 2.700 pobladores. Entonces, hay una medida de injusticia en la distribución de los policías. Para tener policías hay que tener plata. Ese es el mensaje que se le está dando a la gente. Entonces, hay una real falta de policías y hay zonas periféricas de la ciudad que no son las zonas de clase media, Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, que realmente están invadidas por la delincuencia, por el pandillaje, por la violencia, por la droga, y necesitamos una acción disuasiva. Estos municipios tampoco tienen dinero para tener hacerse un cuerpo de serenazgo. Entonces, sí es necesario, me parece, organizadamente, con la participación de la sociedad civil, trabajar con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, para diseñar un plan de prevención y de patrullaje integral en toda la ciudad que permita no solamente tener a las Fuerzas Armadas en las zonas periféricas de la ciudad, sino la instalación de 5.000 cámaras de videos que deben priorizarse en las zonas más pobres de la ciudad, porque en estos momentos quienes tienen cámaras, quienes tienen serenazgos, quienes tienen patrullaje y quienes tienen menos incidencia delictiva son los distritos que tienen más dinero. Los distritos que no tienen dinero no tienen ni patrullaje, no tienen serenazgo, no tienen cámaras, no tienen sistema de alerta y tampoco tienen policías. Entonces es la realidad y creo que es una propuesta frente a una situación que nos desborda, la participación de las Fuerzas Armadas planteada con coherencia, con con un plan de trabajo articulado. Me parece que sí es una alternativa importante. Antes de terminar, el tema de la contaminación del mar. Se ha suscitado este debate, este desencuentro. Usted ha dicho que su comuna no tiene la responsabilidad en este asunto y ha propuesto que la Defensoría del Pueblo cree un grupo de trabajo para abordar el tema. Nosotros, en primer lugar,
creo que tenemos que asumir una actitud proactiva frente a los cuestionamientos que nos puede hacer la prensa. Nosotros debemos ser proactivos y compartir la preocupación de que todos queremos que el mar de Lima esté limpio. Hemos trabajado en San Miguel por la limpieza del mar con la clausura del colector costanero. Y ahora venimos trabajando obras de infraestructura que van a permitir la construcción de un acuario, el parque acuático más importante de Latinoamérica, que es un trabajo que estamos realizando con el gobierno central, y la pista que va a unir Lima con el Callao en la Costa Verde. Ahora bien, hemos pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque la solución al problema es una solución integral. Lo que bota el río Lurín, el río Rímac, el río Chillón, los botaderos que hay en La Chira, el colector La Chira, los botaderos que hay en el Callao, los botaderos que hay de Pucusana hasta Ventanilla. O sea, tenemos que trabajar, y eso es lo que he conversado en la Defensoría del Pueblo, distrito por distrito. Y si en San Miguel tenemos que hacer trabajos, los vamos a hacer. Definitivamente nuestro compromiso va a ser trabajar para solucionar este problema, y en esa línea de trabajo vamos a estar. Muy bien. Entonces, en los próximos días o semanas ya estará definido la agrupación con la que va a la Alcaldía de Lima, y nosotros una vez más le deseamos buena suerte. Muchas gracias, gracias por la invitación. A usted por venir. Hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar del pago de la CTS y de su cumplimiento por parte de las empresas. No se mueve más que noticias, ya regresamos.